¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy pasamos a ver un nuevo tema en Kant, el tema de la moral. Vean que he utilizado el término moral y no ética. ¿Y por qué es eso? Porque precisamente con Kant se instaura, se inaugura el paradigma de la moral, ¿no? En realidad, ética y moral etimológicamente significan lo mismo. La palabra ética viene del griego ethos, y ethos quiere decir carácter, ¿no? Y también forma de ser, ¿no? Y es la costumbre de un colectivo. Entonces, es tanto carácter como la forma de ser. Y moral viene del latín mos moris, que significan lo mismo, carácter y el conjunto de creencias de una colectividad. Entonces, ¿por qué se habla de que con Kant se instaura un nuevo paradigma, el paradigma de la moral? Esto se dice, y esto lo vamos a explicar con más detalle el día de hoy, pero es bueno partir de acá, porque Kant va a hacer énfasis precisamente en la subjetividad, ¿no? En la autonomía del sujeto. Como ya hemos visto en el tema de Basis of Clerum, hemos visto en la parte epistemológica, ¿no? El sujeto es autónomo, en el sentido de que Kant se pregunta en relación a las capacidades y límites de la conciencia, del conocimiento, de una subjetividad de un individuo. Por ello, Kant está pensando también que la moral no es algo que se constituye en relación a las costumbres del colectivo, ¿no? No actuamos en relación a lo que los demás piensan o creen que es mejor por hacer, sino que es el propio individuo el que se pregunta a sí mismo cuál es la mejor forma de actuar. Entonces, si se dan cuenta, ya el énfasis no está tanto en la práctica de las virtudes, ¿no? O los valores que el colectivo desarrolle, sino en relación a que el propio sujeto dictamine cuál es la mejor forma por actuar. Y para poder saber eso, el sujeto tiene que implementar una crítica. Entonces, como hemos visto en el caso de la crítica de la razón pura, en este caso va a tener que ver con la crítica de la razón práctica, o sea, cómo actuamos. Y saber cómo actuamos en un mundo disímil, de muchas opciones, un mundo abierto, contingente, va a implicar precisamente que el propio sujeto encuentre una ley universal, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo cómo la razón logra, desde la autonomía de un sujeto, desde la condición individual de un sujeto, poder plantear una forma universal de acción. Entonces, por eso Kant plantea un nuevo paradigma, este paradigma de la moral, que está atada a la autonomía del sujeto, a la subjetividad, ¿no? A la individualidad, ¿no? Ya no es esta idea de corte más bien aristotélico, de tener una buena vida, y para tener una buena vida hay que deliberar acerca de cuáles son mis virtudes, cuáles son mis capacidades, cómo ampliar mis capacidades y virtudes, cómo actualizarlas, cómo concretarlas en relación a acciones en concreto, porque lo que es bueno en un contexto de repente en otro no lo es, ¿no? En cambio en Kant, como veremos, el contexto no va a importar, sino que importa siempre poder desarrollar juicios universales, acciones que puedan ser universalizables. Entonces pasamos a compartir, como es costumbre, nuestro PPT para ir entendiendo lo que nos propone Kant, ¿no? Entonces, le hemos puesto nuestro PPT, ciudadano de dos mundos. Esa es la forma como se suele traducir un término que utiliza Kant, que es Zweitstandpunkt. ¿Qué cosa significa Zweitstandpunkt? Dos puntos de vista, podríamos traducirlo de forma coloquial, digamos, ¿no? ¿Qué cosa significa esto? Rápidamente lo explico. Lo que piensa Kant es lo siguiente, que como le digo, también se suele traducir como ciudadano de dos mundos, ¿no? Lo que piensa Kant es, yo no puedo determinar las condiciones en las que me voy a encontrar. Como les digo, el mundo es múltiple, ¿no? El mundo es diverso, y nosotros no podemos determinar muchas veces las situaciones en las que nos encontramos. Lo que sí yo puedo determinar es cómo universalizar un acto. Y para universalizar un acto, yo tengo que asumir como si fuera posible ser un sujeto universal para la acción. O sea, vuelvo a repetirles, vivimos en un mundo contingente, vivimos en un mundo donde nada es necesario. Puede pasar distintas cosas, ¿no? Nadie puede determinar lo que va a ocurrir una noche, un día, ¿no? En el día a día, nosotros
Hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no podemos controlar. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante lo que no podemos controlar? Entonces, tenemos que aceptar que somos como, por eso, ciudadanos de dos mundos, ¿no? Por eso me parece más correcto llamarlo dos puntos de vista. Por eso son este Zweitstandpunkt. Porque desde un punto de vista me tengo que asumir como expuesto a las condiciones de lo contingente. Vivo en un mundo que yo no controlo, que yo no puedo determinar de antemano cómo quiero que funcione el mundo. ¿No? Estoy expuesto por ello al mal, al daño, a la violencia, a la inequidad, al abuso. Entonces, de esto es consciente Kant. Pero por eso es un sujeto de dos mundos o dos puntos de vista, como les digo. ¿Cuál sería el otro punto de vista? Como yo no puedo controlar que otros me hagan daño, yo no puedo evitarlo, yo no puedo evitar estar en un mundo contingente, abierto, donde la violencia, el daño existen, voy a actuar asumiendo que puedo universalizar mis acciones. Entonces, lo que va a motivar mi razonamiento no es la evaluación del contexto, la situación, los pormenores, no. Mi análisis va a asumir de que vivo en un mundo como si todo fuera perfecto. O sea, yo sé que esto puede parecer raro, extraño, pero la moral de Kant parte de esta división, parte de esta separación. O sea, de este Zweitstandpunkt, de dos puntos de vista. O sea, yo soy consciente que vivo en un mundo injusto, inequitativo y no lo puedo cambiar o modificar, pero como soy un sujeto racional, crítico, autónomo, quiero actuar de una forma en que mis acciones puedan ser universalizables. Entonces, para poder lograr eso, tengo que dejar de lado que el mundo es violento, inequitativo, ¿no? Que no lo puedo controlar, y actuar como si por fuerza de mi razón se pudiera vivir en un mundo perfecto, ¿no? Entonces, esto es la moral kantiana. La autonomía que tiene que tener el sujeto, la fuerza de carácter que tiene que tener el sujeto para no claudicar o no sentirse de algún modo coludido, no sentirse apresado, no sentirse maniatado por las circunstancias, es lo que determina, piensa Kant, la firmeza del carácter del sujeto para poder ser un sujeto autónomo, racional, ¿no? Pero vamos viendo lo que nos propone Kant. Entonces ahí tenemos una imagen de Kant, ¿no? La expulsión de Adán y Eva del paraíso significó, ¿qué cosa? Significó que el hombre viviera en un mundo donde existe el daño, ¿no? En el paraíso no existía la violencia, no existía el daño, la inequidad, el abuso, ¿no? Entonces el mundo en el que vivimos es producto de esa situación, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Entonces, anotaciones preliminares. Obviamente la imagen de Adán y Eva es simplemente para representar el problema de que vivimos en un mundo donde existe el mal, ¿no? Entonces, Kant asume al hombre como un ser racional, finito, sensible. Sensible tiene que ver con que estamos expuestos al daño, somos seres vulnerables, ¿no? Limitados, ¿no? Que necesita principios universales a priori para determinar su conducta. En el hombre hay posibilidad de desacuerdo entre la razón y la voluntad, a diferencia de Dios, que no sufre de las inclinaciones de la sensibilidad. De ahí que gracias a la sensibilidad se pueda ser consciente del deber ser, ¿no? ¿Qué cosa significa esto? Que el ser humano es consciente que tiene un deber ser, la posibilidad de actuar como sí, ¿no? O sea, a diferencia de Dios, que su forma de ser ya es perfecta, el ser humano no es perfecto, pero puede actuar como si lo fuera, ¿no? Entonces la voluntad del hombre para Kant no es santa, sino que habrá de hacerse santa respetando con su conducta la ley santa y inviolable. Esto es lo que decíamos hace un momento. El ser humano no es perfecto, pero puede actuar como si lo fuera. Entonces la moralidad para Kant, hay que tenerlo presente, no es la moralidad de una racionalidad necesaria de un ser infinito, sino la racionalidad posible de un ser finito que pueda optar por dejarse guiar por la razón o por sus inclinaciones egoístas. Es en esta posibilidad de elección que se encierra la condición de libertad del hombre para Kant, ¿no? Los actos propios de la razón práctica son imperativos, ya que la razón dicta sus normas a la voluntad y de este modo le señala el camino del buen hacer moral. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué Batman no mata al Guasón? ¿Por qué Batman se ha autoimpuesto este imperativo, ¿no? Este deber, ¿no? De no matar, ¿no? Y ahí vemos como una suerte de Guasón, ¿no?
pero como su psicoanalista a Nietzsche, ¿no? Es un Nietzsche sin ojos, habría que pensar el diseñador por qué no le colocó ojos, pero no es casualidad que esté Nietzsche, porque cuando veamos a Nietzsche vamos a ver que Nietzsche habla de que el ser humano es un animal de hacer promesas. ¿Qué significa que el ser humano sea un animal de hacer promesas? No me quiero extender demasiado en eso porque es bastante complejo y bastante interesante, pero piénsenlo de esta manera. Que el ser humano sea un animal de hacer promesas significa que el ser humano cree en cosas que en realidad no puede hacer, pero, pero se da un lugar preponderante, se da una condición distinta, diferente, al creer que puede hacer estas promesas. O sea, el ser humano como que no quiere, piensa Nietzsche, aceptar su finitud, su incapacidad, sus límites, y le gusta creer que es capaz de poder hacer más de lo que realmente es capaz. Entonces, en el caso de Batman haciendo esta promesa, de repente estaría prometiendo algo más de lo que quiere, de lo que puede cumplir. Y ojo, no lo entiendan por el lado de que en algún momento se va a ver seducido por matar a Guasón, sino que en realidad su perversión está en no hacerlo, ¿no? O sea, Batman goza al autoimponerse esta limitación. Esto es algo que, discúlpenme que no me extienda ya, porque si no, ahí sí, también nos vamos a dedicarle más tiempo a eso. Pero en clase, si tienen alguna pregunta, me puedo extender acerca de esta figura de la perversión en Batman, digamos, ¿no? La obligación moral para Kant es algo que debe hacerse o que debe ser, ¿no? O sea, él cree que un sujeto autónomo llega a la conclusión obvia, evidente, clara, distinta, incuestionable, de que debe comportarse de tal manera. O sea, no lo hace por sumisión, no lo hace por miedo, no lo hace por culpa, no lo hace porque esté sujeto a, sino porque como sujeto autónomo que utiliza su propia razón, se da cuenta que es lo mejor por hacer. La moral en Kant. La moral kantiana parte de un factum, de un hecho de la razón pura y de una conciencia del deber que consiste en la necesidad de realizar una acción por respeto a la ley. Nuevamente el término factum, como ven, o sea, como vimos en el caso de la epistemología, no es un hecho como es lunes 8 de la noche, ¿no? Sino que es un hecho en el sentido de es necesario que sea de esta manera, ¿no? El ser humano tiene esta capacidad de poder actuar como si, ¿no? ¿Qué cosa significa este actuar como si? Como si viviera en un mundo perfecto, como si tuviera la capacidad de universalizar sus acciones. Entonces Kant cree que la conciencia del deber eleva al hombre del mundo sensible y lo hace ciudadano del mundo inteligible, ¿no? Esto es ciudadano de dos mundos, ¿no? Este es Zwei-Standpunkt. Como ser sensible, soy limitado, carente, tengo pasiones, deseos, contradicciones, pero si me aplico, me ordeno y hago un ejercicio de un juicio crítico, tengo la capacidad de poder actuar, ya no motivado por las pasiones, los deseos, sino actuar en relación a lo que considero que sea mejor. En ese sentido, me elevo de mi condición sensible y actúo en el mundo ya de lo necesario, de lo inteligible, en el mundo guiado por la razón. Entonces, este es Zwei-Standpunkt, de ahí que Kant propone el Zwei-Standpunkt, que consiste en reconocernos como seres naturales, lo que equivale a considerarnos dentro del orden del reino natural. Las cosas son como son, domina la ley de la casualidad, es decir, del mundo sensible, ¿no? Entonces, tenemos esta condición de ser seres materiales, de estar dentro de un orden natural. Pero cuando actuamos como seres racionales, no podemos asumir este punto de vista, pues ejercemos nuestra voluntad libremente situándonos en el punto de vista inteligible, el Verstand des Welt. O sea, yo vivo en un mundo de contradicciones, en un mundo de cambios, en un mundo abierto hacia la posibilidad del daño. Pero, utilizando mi razón, puedo actuar precisamente en este ámbito del Verstandeswelt, ¿no? Puedo actuar como si. Y de esa manera debería guiar mis acciones, ¿no? Por un principio universal de la acción. Entonces, son puntos de vista, pues no son planos de la realidad.
Para la moralidad kantiana debemos actuar como si la libertad fuera posible, aun cuando no podemos proporcionar ninguna justificación teórica de ella. La libertad no puede por ello ser explicada, solo defendida. O sea, yo no puedo dar ejemplos de la libertad, pero puedo actuar como si fuera totalmente libre. Principios prácticos. La moral parte entonces del supuesto de que la razón puede determinar según principios a la voluntad. Los principios prácticos pueden ser subjetivos, estos son llamados máximas, cuando implican una condición que es valedera solo para la voluntad del sujeto. Por ejemplo, siempre que se dé A, haré B, ¿no? Siempre que quiera ser el mejor de mi salón, estudiaré mucho. Siempre que quiera bajar de peso, haré ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Una máxima es algo que nosotros nos autoimponemos, pero que no es necesario moralmente que sea el caso. Por eso es siempre que se dé A, haré B. Puedo también tener principios objetivos, llamados leyes, cuando implican una condición que es objetiva, es decir, valedera para la voluntad de todo ser racional. Por tanto, objetiva para todo el mundo, por lo cual es un deber ser, ¿no? El término en alemán de ese deber ser es un sollen. La ley universal y necesaria, Kant la llama imperativo, a diferencia de las máximas que son principios prácticos. O sea, yo no puedo pedirle a todo el mundo que sea el mejor del salón, no puedo pedirle a todo el mundo que haga ejercicio todos los días, o que siga una dieta estructurada, o que ahorre, ¿no? O sea, esos son máximas que uno se puede autoimponer. Pero piensa acá, ya cuando estamos hablando de imperativos, estamos hablando de acciones que todo sujeto racional, todo sujeto autónomo, debería actuar como sí, ¿no? Pero hay que señalar que cuando un imperativo busca un determinado efecto, es un precepto práctico y no una ley. Por tanto, es un imperativo hipotético. Adquiere la forma de, si quieres A, haz B, ¿no? Entonces, una persona se puede imponer, ¿no? Si quiere ser campeón de box, entrena. Si quiere ser un buen policía, prepárate. Si quiere, o sea, los imperativos tienen esa forma de volverse ya no solamente una máxima, sino un modo de ser del individuo, ¿no? El individuo se autoimpone esa característica, pero es un imperativo hipotético. ¿Por qué es hipotético? Porque yo no puedo universalizar el querer ser el mejor chef o el mejor policía o ser el mejor entrenador o ser el mejor alumno, etcétera, etcétera. Hay que tener presente que la fórmula del imperativo categórico es puramente formal, es vacía, porque no la define el contenido ni el resultado del acto, lo que permite que pueda ser aplicada en cualquier momento. Entiendan, así como yo no puedo pedirle a todo el mundo que sea el mejor alumno, o que seamos el mejor hijo o la mejor pareja, el imperativo categórico no tiene contenido, porque al ser una ley que va a ser universalizable, no lo puede tener, porque si tuviera un contenido, podría haber el caso, la situación en la cual no se pueda aplicar. Entonces, el imperativo categórico funciona más bien como una estructura racional que nos guía acerca de cómo deberíamos entender actos universales. Somos nosotros, por eso, quienes debemos darle contenido a esta fórmula, de modo que asumamos a los demás y a nosotros mismos como fines en sí mismos. ¿Cómo dice la fórmula de Kant? Actúa de modo que consideres a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de todos los demás, siempre como un fin y nunca como un simple medio. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en la dimensión de la relación ética, el otro es un fin en sí mismo. Yo soy un fin en sí mismo. No puedo tratar al otro o a mí como si fuera un medio para algo. ¿Esto qué significa? ¿Que no me puedo ir a cortar el pelo porque estoy tratando al peluquero como un medio para algo? No, Kant diría que en las relaciones cotidianas nos tratamos unos a los otros solamente como medios. El problema, pensaría Kant, es que si en una dimensión de relación moral solamente viera a los demás como medios y no como fines. Ahí está la diferencia. O sea, en mi interrelación económica, social, cotidiana, no hay problema de que vea a los otros como un medio y que los otros me vean como un medio. El problema es que si solo lo voy a ver al otro como un medio, cuando en realidad en el ámbito ya de la acción moral, se demanda y exige que yo parta del principio de que el otro es un fin en sí mismo, así como yo soy un fin en sí mismo, para él y para mí mismo. Entonces Kant considera que si bien se puede desear la felicidad, esta es contingente, por tanto no es un bien ni la finalidad de nuestras acciones morales. Esto en tanto y cuanto quiere Kant distinguirse de Aristóteles, que para Aristóteles el fin de una buena vida es la eudaemonía,
La felicidad entendida como una plenitud, no como un bienestar general, haber logrado una buena vida. O sea, una buena vida no solamente es el confort económico material, sino una buena vida es haber desarrollado un buen carácter, una capacidad de poder saber tomar buenas decisiones, pensaría Aristóteles. Kant no cree en eso. Kant, por el contrario, cree que la posición de Aristóteles es muy contingente. Lo que uno debería buscar ser no es la eudemonía, sino ser un sujeto autónomo. Un sujeto autónomo tiene siempre la capacidad de poder saber cómo actuar siguiendo los imperativos categóricos. Entonces, saber distinguir esto para Kant es fundamental, pues permite eliminar todo rastro de egoísmo o beneficio individual en su moralidad y para definir la condición de exigencia que tenemos ante la ley, la cual no vamos a dejar de cumplir porque no nos convenga o que dejemos de creer en los propósitos que nos motivaron a llevarla a cabo. Por eso explicaremos las tres formulaciones del imperativo categórico. Según Kant, existen tres formulaciones del imperativo categórico. Cito, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Y la tercera formulación del imperativo categórico es la siguiente. Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador en un reino universal de los fines. Entonces vean cómo puedo llegar a convertir mis máximas en imperativos, siempre y cuando esos imperativos, esas máximas no sean egoístas, sino que respondan a las necesidades de otros. Debemos tener presente que la ley moral en Kant no se cumple porque nos es más conveniente, se cumple porque debemos tratarnos a nosotros mismos y a los demás como un valor absoluto, como un fin en sí mismo, como personas y no como un medio para algo como si fuéramos una cosa. A esto Kant lo denomina el reino de los fines. El ideal es que podamos precisamente actuar como si viviéramos en un reino de los fines. O sea, esto es, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay inequidad, violencia, abuso, pero yo, como soy un sujeto autónomo, actúo como si no viviéramos en un mundo de inequidad, de abuso, de engaño, de mentira, y me muevo siguiendo estas formulaciones del imperativo, que como ven no tienen contenido. Repito, y eso es importante, subrayenlo, márquenlo, las formulaciones del imperativo no tienen contenido. No tienen contenido, ¿por qué? Porque precisamente es una estructura, es un modelo para poder entender de que si cumple mi acción esas características, entonces mi acción es universalizable. Si mi acción no cumple esas características del imperativo, mi acto de repente es una buena máxima, pero no es un imperativo categórico. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nuestra voluntad debe tener la capacidad de autolegislarse y escoger principios morales que sean fines en sí mismos para poder ser de este modo autónoma y evitar así caer persuadida por principios exógenos o heterónomos. La heteronomía para Kant es terrible, porque la heteronomía para Kant es como ser un menor de edad. O sea, ya lo veíamos esto con el tema de Umudiskay. Para Kant la autonomía es poder dar cuenta de lo que uno hace, poder dar cuenta racionalmente de lo que uno hace. En cambio, la heteronomía es dejarse llevar por las pasiones, los deseos, las acciones de otros, las costumbres de otros, los modos de ser de otros. Entonces, uno no debe ser un sujeto heterónomo porque ser un sujeto heterónomo es como ser una bola de billar o de billas que se deja llevar por entidades externas, ¿no? Lo que uno debería desear es ser una entidad autónoma, libre, que entiende la naturaleza de sus acciones, por qué las realiza, para qué las realiza. Por eso es un autolegislador. O sea, en Kant, recuerden, uno es el juez y la parte. O sea, esto es, uno se enjuicia a sí mismo y uno responde por lo que piensa, por lo que cree, por lo que siente, por lo que hace. Entonces, en Kant, esa es la capacidad de ser un sujeto ilustrado, ¿no? Entonces Kant cree que sí podemos, ¿no? Que sí podemos ser sujetos ilustrados. Para ir cerrando mi presentación, esto se encuentra en el colofón de la crítica de la razón práctica. Dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes, cuanto más frecuentes y continuamente reflexionamos sobre ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Ven? Para Kant esto es como incuestionable, así como nadie podría atreverse a cuestionar de que está ahí arriba de nosotros el cielo, del mismo modo él cree que nadie podría cuestionar que tenemos dentro de nosotros la capacidad de ejercer una ley moral.
Ambas cosas no debo buscarlas ni limitarme a conjeturarlas como si estuvieran ocultas entre tinieblas, o tan en la lontananza, o sea, tan alejadas, que se hallaran fuera de mi horizonte. Yo las veo ante mí y las relaciono inmediatamente con la conciencia de mi existir. Crítica de la razón práctica, ¿no? Immanuel Kant. Espero que esto les haya servido para ir entendiendo un poco de la moral en Kant. Yo sé que no es fácil, pero creo que la cita de Kant nos remite a una antropología filosófica, dado que nos sintetiza el lugar del hombre en el cosmos, ¿no? ¿Qué es lo que puede el hombre hacer? El hombre puede articular por sí mismo las condiciones de su existencia. ¿De qué modo? No porque controlemos el mundo, no vamos a poder evitar la contingencia en el mundo, pero sí podemos educarnos, guiarnos, elevarnos a la capacidad de actuar como sí, ¿no? Y este actuar como sí tiene que ver, como hemos visto, con las condiciones del imperativo categórico. Entonces, la cita de Kant nos remite a una antropología filosófica que refleja la confianza que el maestro de Königsberg tiene en la humanidad, pues ésta puede crecer y desarrollarse a plenitud al momento que reconozca la autoridad tanto de la naturaleza encarnada en el conocimiento objetivo de las ciencias como en la ley moral. Entonces, ahora sí me despido, ¿no? Y les agradezco por la atención a la presente. Cualquier duda que puedan tener en relación a la moral kantiana, me la pueden hacer y formular en clase. Espero que esto les haya ayudado para entender un tema que es complejo y que es difícil y que no dudo que les va a suscitar muchas preguntas, pero para eso estamos en clase. Por favor, hagan preguntas. Recuerden que ya tenemos una evaluación pronto, así que es importante hacer preguntas en clase. Sin más, me despido agradeciéndoles siempre por su tiempo y su atención. Hasta luego. Gracias.